Vamos a ver dos puntos. Uno es el examen físico de la semiología cardiovascular, algunos puntos generales, y después signos vitales, ¿no? Me interesa el tema de presión arterial, el análisis y el examen de pulso arterial y pulso. Semiología en todos los sistemas es el mismo, tiene las 4 partes de la evaluación semiológica, ¿no? ¿Qué evaluamos cuando nosotros vemos un paciente en la parte cardiovascular? En la parte de inspección vemos la jaula torácica, ¿no? Hay patologías relacionadas a alteraciones en la jaula torácica que a la larga van a afectar en la función respiratoria y a la larga en la función circulatoria. Nosotros anatómicamente dividimos el estudio de corazón y pulmón como 2 órganos separados, pero funcionalmente es un solo órgano. Eso quiere decir que a la larga una patología pulmonar va a afectar al corazón y una patología cardíaca a la larga va a afectar al corazón. Entonces es importante conocer esto, saber qué buscar en la jaula torácica y en el tórax anterior, en el cuello, ver la presencia de lubricación yugular. Cuando hacemos el análisis de arterias y venas, cuando vemos arterias, vemos el pulso arterial, y eso en forma indirecta nos está hablando de la función de las cámaras izquierdas del corazón. Y cuando evaluamos las venas, ¿no? En este caso la vena yugular anterior, estamos evaluando las cámaras derechas, ¿no? Ese es el fin de la evaluación. Entonces, si yo tomo presión arterial en un brazo, ¿qué voy a ver? Cómo están las cámaras izquierdas. Si yo le veo el cuello a un paciente, ¿no? ¿Qué voy a ver? Cómo están las cámaras derechas, ¿no? Y no olvidarse que las cámaras izquierdas están diseñadas para tolerar presiones y las cámaras derechas están diseñadas para tolerar volúmenes, ¿no? Si yo evalúo las arterias voy a ver presiones, si yo evalúo las venas voy a ver volúmenes. ¿Ya? Muy bien. Entonces la jaula torácica, en la parte anterior vemos el pectum excavatum, que puede tener una alteración. Cuando está hundido, pectum excavatum, se relaciona con presión cardíaca en algunas patologías, algunas cardiopatías congénitas como la comunicación interauricular o el drenaje venoso anual. Y el pectum carinatum o el pectum punquilla, que se llama, que está en relación más a problemas respiratorios como el enfisema pulmonar. Entonces, si uno ya a la inspección comienza a tener estos 2 tipos de pacientes, en su algoritmo, ¿no? Comienzan a relacionar la presencia de este signo uno u otro con las patologías. Ese es el tórax anterior. El tórax posterior, en la parte posterior, lo que vemos, encontramos la columna vertebral, que también forma parte de la jaula torácica, porque ahí se insertan las costillas. La parte posterior, no se olviden que en la parte anterior las costillas se insertan en el esternón, y entonces tenemos que evaluar la conformación de la columna. Si hay una alteración en forma de S de la columna, es sifoescoliosis, una escoliosis, ¿no? Que va a haber restricción al movimiento respiratorio, que a la larga va a producir un problema respiratorio y después cardíaco, ¿no? O si hay la famosa joroba, ¿no? Que le dicen es una cifosis, ¿no? Son las 2 alteraciones en columna que pueden estar asociadas con restricción respiratoria, porque la amplexación que ya han visto en el aparato respiratorio se ve alterada, y esto conlleva alteraciones de la función respiratoria. Igual en la inspección, como en cualquier de los sistemas, la presencia de tumoraciones visibles, ¿no? Y buscamos las características más comunes en una tumoración, como son qué forma tiene, si
Tiene una forma definida, está más en relación a benigno. Si tiene una forma indefinida, más a maligno. Consistencia, si es blando, más relación a benigno. Si es duro, más relación a maligno. Bordes, si son definidos, regulares, benigno, irregulares, maligno. Y adherencia a planos profundos, si no está adherido, benigno, si está adherido, maligno. Como en cualquier otra área de la evaluación ciclológica. Entonces, la evaluación del cuello para ver la presencia o no de irritación yugular nos habla de su conexión con las cámaras derechas. No se olviden que anatómicamente la yugular es una tributaria de la vena cava superior. Está muy cerca, ¿no? Las tributarias de la vena cava superior son la vena subclavia, la vena yugular, y de la vena cava superior, y ahí no está la aurícula derecha. En ese trayecto de las venas tributarias y principales no hay válvulas. Entonces, lo que observamos en el cuello tiene relación directa a lo que está sucediendo en la aurícula derecha y en el vestíbulo derecho. Por eso la importancia de ver si hay una conformación patológica. ¿Cómo se evalúa la presencia de irritación yugular? Al paciente en posición semisentada de 45 grados. En esa posición no se observa irritación yugular en un paciente normal. Si nosotros vemos en esa posición presencia de irritación yugular, eso ya es patológico, ¿no? La graduación es una técnica sencilla. Si se abarca solo el tercio por encima de la clavícula, habrán visto en las historias irritación positiva una cruz, a eso se refiere. 2 cruces cuando es la mitad del recorrido de la vena yugular, 3 cruces cuando es el recorrido hasta el borde del maxilar, y 4 cruces cuando abarca a la región retroauricular. Entonces, cuando vean la historia de irritación yugular, 1, 2, 3, 4 cruces, se refiere a eso. Y está en relación directa al incremento de volumen o de presión de la cámara derecha, ¿no? Si tiene una cruz, el incremento es leve en comparación a si tiene 4 cruces. Si tiene 4 cruces, hay más volumen o más presión en la cámara. Es un signo, probablemente uno de los pocos signos patognomónicos de insuficiencia cardíaca. Ya no quedan muchos signos patognomónicos. Si ustedes cuando lleguen a medicina y vean la clase de insuficiencia cardíaca, hay diferentes scores, ¿no? Como el score de Boston, el score de Framingham, los cuales utilizan como criterio mayor diagnóstico la presencia de irritación yugular, ¿no? Entonces es un signo de insuficiencia cardíaca muy... Uno ve un cuello irritado y lo primero que tiene que descartar es insuficiencia. Signo de Kussmaul. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que sucede con una vena, generalmente en todas las venas, con su relación con el ciclo respiratorio? ¿Qué pasa durante la inspiración? ¿Qué pasa con el flujo en las venas? Aumenta, disminuye. Es un pulmón que se extingue, ¿no? Marcar para siempre avisar Entonces, ¿qué pasa con Sigilero? ¿Qué pasa con el recurso venoso durante el ciclo respiratorio? A ver, recuerden, ¿cómo es la presión intratorácica? ¿Es positiva o es negativa? ¿Ah? No, negativa. Esa es
uno de los fenómenos físicos que permite que el pulmón se contraiga durante la exhalación, ¿no? Porque cuando nosotros tomamos aire, hacemos un esfuerzo para inflar los pulmones, y cuando uno bota el aire, se contrae rápidamente el pulmón para producir la exhalación o la expiración, porque la presión en ese momento es negativa y hace que el pulmón se contraiga. Entonces, cuando yo tomo aire, hago que la presión del tórax se vuelva positiva. Cuando botamos el aire, retorna a la normalidad, donde la presión del tórax es negativa, ¿no? Entonces, normalmente cuando hay este ciclo respiratorio durante la inspiración, la expiración, hay una disminución del pulso venoso, de este fenómeno. El signo de Kussmaul significa que casi desaparece el pulso durante la expiración. O sea, hay una exageración de un fenómeno fisiológico, ¿no? Se colapsa la vena. Uno está analizando el pulso venoso en el cuello, ¿vale? Que durante la respiración el pulso desaparece. Ese signo de Kussmaul está en relación a dos patologías muy comunes, que es peritonitis constrictiva o taponamiento cardíaco. Es una exageración de un fenómeno fisiológico. Eso se llama signo de Kussmaul. Bueno, vamos al examen semiológico, pasamos a la palpación. En la palpación, el examen cardiovascular nos va a permitir más o menos intuir si un paciente tiene crecimiento de cavidades, ¿no? Las cavidades más grandes cardíacas son los ventrículos. Entonces, durante el examen semiológico uno puede determinar si hay crecimiento del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. El choque de punta, el latido apexiano, que es normal, que lo vamos a ver en un paciente delgado generalmente, se encuentra en la línea medio axilar, ¿no? A nivel del cuarto punto espacio intercostal izquierdo, por debajo de la tetilla. Si ustedes colocan un paciente de pulso dorsal y es delgado, uno pone la mano en esa zona y va a sentir el pulso apexiano. Eso es normal. Lo que están sintiendo es la contracción ventricular izquierda. Si un paciente tiene crecimiento del ventrículo izquierdo, choque de punta, que es este latido apexiano, se desplaza. Se desplaza hacia afuera y hacia abajo, ¿no? O sea que va a correrse hacia la línea axilar anterior y va a correrse hacia abajo al quinto espacio. Mientras más desplazado este choque de punta, más grande es el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, si uno encuentra un choque de punta en la línea axilar media, o sea, acá abajo, es un ventrículo muy grande. Si hacemos esto para determinar el crecimiento del ventrículo izquierdo, también podemos hacerlo para determinar el crecimiento del ventrículo derecho. Para determinar el crecimiento del ventrículo derecho se llama, ya tiene un nombre, se llama el signo de Dressler. Es cuando se coloca el talón de la mano, o el talón de la mano en la línea paresternal izquierda, y van a sentir cómo hay un latido que le golpea el talón de la mano. Ese es signo indirecto de crecimiento del ventrículo derecho. O sea, es una maniobra de Dressler positiva, ¿no? Entonces, en la palpación podemos ver o podemos intuir la posibilidad de crecimiento del ventrículo izquierdo a través del choque de punta y crecimiento del ventrículo derecho a través de la presencia del signo de Dressler, o la maniobra de Dressler positiva. Además, podemos palpar un pulso, un soplo, ¿no? Cuando uno palpa un soplo, no lo escucha, lo palpa, lo toca. Eso se llama, esa sensación que se siente en el pulpejo de los dedos se llama frémito. O sea, cuando yo siento el pulso se llama frémito. Y cuando hacemos la palpación de tórax podemos sentir el frémito, que es el soplo de alta intensidad. Si es de alta intensidad
¿En qué fase del ciclo cardíaco se encuentra? ¿En la sístole o en la diástole? En la sístole. O sea, los soplos de alta intensidad se auscultan en la sístole. Si yo voy a palpar un soplo, o sea, voy a encontrar un frémito, es un soplo sistólico impajaltablemente. No hay tema de confusión. ¿No? Los soplos, o sea, el frémito que uno pueda palpar en la base del corazón, la base del corazón está más alto, o sea, muy pegada a las clavículas. Entonces, si yo palpo el frémito a ese nivel, puedo estar sintiendo, por ejemplo, la presencia de una persistencia del conducto arterioso, que es un soplo sistólico que se presenta a nivel subclavicular izquierdo, ¿no? Y los soplos o los frémitos hacia abajo, ¿no? Más pegado al cuarto espacio intercostal, como parasternal izquierdo, puede ser o por insuficiencia mitral o por la presencia de una comunicación interventricular. En los niños se siente muy claro eso cuando viene un sangre, pone la mano en su pecho y siente el freno. Si algunos han tenido la oportunidad de rotar en el hospital y han tenido la posibilidad de evaluar un paciente nefrópata que esté en diálisis, la fístula que tiene en el brazo, les ponen la mano y lo que sienten es un freno. La presencia de una fístula arteriovenosa que se le crea al paciente para que esté diálisis. Ese es un problema. Percusión probablemente sea, dentro del examen semiológico a nivel cardiovascular, el que nos dé menos información, ¿no? La jaula torácica, tenemos las costillas, tenemos el esternón en la parte anterior, entonces determinar matidez y timpanidad en la zona cardiovascular muy difícil, hay que tener mucha experiencia, pero hay que hacerlo el examen semiológico, ¿no? Para encontrar la matidez fisiológico-patológico. Si hay una matidez extendida, estamos hablando, puede ser una cardiomegalia en un paciente, pero habría que confirmar con exámenes de imágenes, desde el más sencillo al más complejo, como una radiografía de tórax para empezar, o una ecocardiografía si queremos evaluar la función estructural y funcional del corazón, ¿no? Y en la auscultación es donde probablemente se dé mayor información en cuanto a la patología valvular, ¿no? Porque podemos escuchar primero la presencia de soplos sistólicos o diastólicos, podemos escuchar los ruidos patológicos, tercer ruido, cuarto ruido, el bloque tumoral, cuando un paciente tiene, por ejemplo, un tumor intracardíaco como un mixoma, que es lo más común, ¿no? El roce de los del pericardio, que se llama frote pericárdico. Entonces, toda esa información uno puede escuchar en la auscultación. La auscultación se hace en el tórax anterior, hay diferentes focos. El foco que toma el nombre de la cercanía de la estructura anatómica, ¿no? No quiere decir que yo si encuentro un soplo aquí, es un soplo necesariamente de la válvula pulmonar. Hay que hacer el examen semiológico para eso. El nombre del foco es por la estructura anatómica, igual la cercanía. El segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, foco pulmonar. El segundo espacio paraesternal derecho, el foco accesorio aórtico, perdón, el foco aórtico. El tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo, el foco accesorio aórtico. El cuarto espacio paraesternal izquierdo, el foco mitral. Y a nivel del apéndice sifoides encontramos el foco tricuspidio. El nombre es de la estructura anatómica, por decir. Si yo encuentro un soplo en esta zona, ¿no? Puede ser, dependiendo, si está en la sístole, puede ser un mitral o tricuspidio, y tengo que hacer maniobras semiológicas para determinar si es uno u otro. No necesariamente indicado. Para tener clase de auscultación. Para entender la patología cardiovascular es importante este cuadro que parece chino, es más sencillo
Otra cosa que simplemente es el ciclo cardíaco, es fácil, solo hay dos fases, sístole y diástole, entender cuándo se presenta uno o dos, ¿no? Primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, primer ruido cardíaco, entre el primero y el segundo ocurre la sístole, entre el segundo y el primero ocurre la diástole, los ruidos patológicos, tercer y cuarto ruido ocurren en la diástole, tercer ruido cardíaco, por vibración de un ventrículo más relajado, o sea, la sangre durante la diástole, la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento, entra con fuerza en un ventrículo más relajado, choca con el músculo papilar, vibra el músculo papilar y produce el tercer ruido cardíaco, signo patognomónico de insuficiencia cardíaca, que es el que van a encontrar en todos los scores. Cuarto ruido cardíaco por una contracción auricular extrema, fuerte, la última fase de la diástole, ¿no? Generalmente signo de disfunción diastólica, tercer y cuarto ruido. Si nosotros podemos entender esto, es el cuarto ruido. Si podemos entender esto, lo demás es sencillo. La sístole con sus dos fases, ¿no? La sístole con sus dos fases. La primera fase, ¿cómo se llama la sístole? Ocurre cuando la válvula, primer ruido cardíaco, para hablar del lado izquierdo, primer ruido cardíaco, cierre de la válvula mitral. ¿Qué ocurre después del cierre de la válvula mitral durante la sístole? Se comienza a contraer el ventrículo, ¿no? Hay un tiempo que se contrae el ventrículo, pero todavía no se ha abierto la válvula aórtica. Recién se abre la válvula aórtica para que salga la sangre. Este episodio que ocurre desde el cierre de la válvula mitral hasta antes de la apertura de la válvula aórtica tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Correcto. Tiempo de contracción isovolumétrica. ISO. ¿Qué significa el prefijo ISO? Igual. Isovolumétrica. Igual volumen. O sea, que la válvula mitral está cerrada y la válvula aórtica todavía está cerrada. Por eso no hay cambio de volumen. Tiempo de contracción isovolumétrica. Se abre la válvula aórtica, sale la sangre. Segunda fase, ¿cómo se llama? Tiempo lectivo total, solo dos fases. Sístole. Diástole, ¿no? Ocurre cuando se cierra la válvula mitral, para hablar del lado izquierdo, ¿no? ¿Qué sucede después? Durante la diástole, después de que se ha cerrado la válvula mitral. ¿Qué pasa con el ventrículo? Correcto, el ventrículo se relaja, comienza a relajarse hasta que se abre la válvula mitral, ¿no? Para que permita el pasaje de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces en ese tiempo ocurre con el cierre de la válvula aórtica, con la apertura de la válvula mitral, un tiempo donde no hay cambio de volumen. ¿Cómo se llama? Tiempo de relajación isovolumétrica, iso igual volumen, o sea, no entra sangre, no sale sangre. Se abre la válvula mitral y permite el pasaje de sangre de la aurícula hacia el ventrículo, ¿no? Entonces esto sería el tiempo de relajación isovolumétrica. Se abre la válvula mitral, entra sangre de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Cómo se llama esa fase? Correcto, la fase llenado rápido. En los libros lo van a encontrar como la onda E. Después, ¿qué viene la fase llenado rápido? Fase llenado lento. En los libros lo van a encontrar como diástasis, ¿no? Y después ocurre la última fase de la diástole, que se llama la contracción de la aurícula, la última fase de la aurícula, de la diástole, que en los libros lo van a encontrar como la onda A. Entonces son las cuatro fases que ocurren durante la diástole. Durante la sístole, alta presión, soplos sistólicos. Durante la diástole, soplos de baja frecuencia. Por eso cuando hacemos el examen auscultatorio, en los soplos sistólicos utilizamos el diafragma del estetoscopio, y para escuchar los soplos diastólicos de baja frecuencia utilizamos la campana del estetoscopio, ¿no?
o un volador. Soplos de alta frecuencia durante la sístole, ¿no? Como el soplo de la estenosis aórtica, es el soplo de más intensidad, es el soplo que produce frémito, ¿no? Es un soplo que tiene que vencer una resistencia, que es abrir la válvula aórtica. Crescendo y decrescendo, un soplo romboidal, ¿no? Comunica una cámara de menor presión, que es el ventrículo, en relación a la aorta, que tiene más presión que el ventrículo. Entonces, por eso le confiere esa forma romboidal, crescendo y decrescendo. A diferencia del soplo de la insuficiencia mitral, que también es en la sístole, que es un soplo holosistólico, pansistólico, en barra, porque en ese momento se está comunicando una cámara de alta presión, que es el ventrículo izquierdo, con una cámara de menor presión, que es la aurícula. Durante la sístole, en ningún momento durante la sístole, la presión de la aurícula se parece a la del ventrículo. Por eso, el soplo es en barra, ¿no? Me imagino que eso ya lo hará más allá. Dentro del examen, una parte importante de la evaluación de las cámaras de Nech es la evaluación de las venas. Si queremos ver la conexión de la aurícula derecha por arriba, evaluamos la presencia de irritación tubular, pero por abajo también la aurícula derecha tiene una conexión de fácil acceso a través de la vena cava inferior, que es el hígado, ¿no? La vena cava inferior recibe las tributarias de la hepática, sistema porta, esplénica, esentérica y los miembros inferiores. Todo eso va a llegar hasta la vena cava inferior y va a ingresar a la auricular derecha. Entonces, si yo puedo evaluar el hígado, voy a tener la misma información que tendría si evalúo la presencia de infección. Al ser un órgano macizo grande, si hay sobrecarga de volumen, ¿qué va a pasar con el hígado? ¿Se va? Va a incrementar su tamaño, se llama hepatomegalia. No es una inflamación. La inflamación es un fenómeno diferente, ¿no? Lo que hay es congestión, o sea, acúmulo de líquido. Inflamación es otro proceso. En patología ya hemos visto los procesos. Pero lo que evaluamos cuando hay retención de líquido es congestión hepática, y la vemos a través de la presencia de hepatomegalia. Si uno palpa un hígado dilatado y vemos un paciente que tiene inflamación yugular, son dos signos que evalúan lo mismo y decimos que este paciente tiene sobrecarga de volumen. ¿No? Pero hay signos que nos permiten también evaluar patología valvular a nivel del hígado, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tocamos el hígado y tocamos un pulso hepático positivo, ¿el hígado late o no late? No, normalmente el hígado no late. Entonces, el término de pulso hepático ya te denota un signo patológico que esté en relación directa a insuficiencia tricuspidia severa. La presencia de pulso hepático positivo es un signo de insuficiencia tricuspidia severa, ¿no? Vena cava superior, la subclavia,
yugular. Entonces, sobrecarga de volumen, evaluamos la vena yugular que nos habla de la aurícula derecha, y la vena cava inferior extendida. Si el paciente tiene una insuficiencia en la válvula tricuspidia, la insuficiencia de la válvula tricuspidia es un soplo de insuficiencia tricuspidia. ¿En qué fase del ciclo? ¿Sístole o diástole? Fuerte. Sístole. Y nada que ver acá la diástole. Sístole. Si ocurre la contracción del ciclo derecho y parte de la sangre se va a ir a la arteria pulmonar y parte va a regresar a la aurícula derecha, se va a crear una onda retrógrada que va a hacer que este hígado dilatado lata y que tenga la sincronía con el pulso, ¿no? Cada vez que haya contracción ventricular, el hígado va a latir. Eso es pulso hepático positivo en relación directa a insuficiencia tricuspidia severa. ¿Ok? Si nosotros comprimimos este hígado congestivo, ¿no? Con la maniobra del enganche, ¿no? La supresión, ¿qué va a pasar con el agua que está acumulada en el hígado? Correcto, va a subir por dónde, ¿no? Va a hacer que la vena yugular se dilate cada vez que hay una comprima. ¿Cómo se llama ese ciclo? Reflujo hepato-yugular, que está en relación directa a insuficiencia cardíaca. ¿No? Reflujo hepato-yugular. Entonces, este es más o menos en líneas generales el examen físico que uno tiene de un paciente. El otro tema es el tema de la obtención de los signos vitales. Es sencillo, pero es donde más se equivocan. ¿Cómo se toma la presión arterial? ¿Qué le dicen al paciente? ¿Cómo se toma la presión arterial? ¿Parado, sentado, echado? Sentado. Correcto. Se puede tomar en las tres posiciones, pues, queriendo obtener una información extra. Si yo tomo la presión de un paciente parado, estoy evaluando hipotensión ortostática. Si yo tomo un paciente echado, ¿no? Estoy evaluando cuánto demora ese reflejo, ¿no? Pero en la mayoría de los pacientes o las personas que uno quiere adquirir la presión arterial como signo vital, se hace sentado, ¿no? Paciente sentado, sin conversar, 5 minutos en posición sentada, sin cruzar las piernas, sin ningún elemento como una correa que esté comprimiendo la cavidad abdominal. Se toma en el brazo no dominante. Se le debería preguntar al paciente si es diestro o siniestro, ¿no? Y se toma en el brazo contralateral. Se coloca un manguito que debe cubrir 2/3 partes del brazo, ¿no? Se ubica la arteria del brazo que vamos a evaluar, en este caso la arteria braquial, ¿no? Insuflamos el tensiómetro sin el estetoscopio, esto todavía no va ahí, insuflamos el manguito
hasta que no sentimos el pulso, ¿no? Y veo en el reloj a dónde llegar. Si ya no siento el pulso, le doy 30 milímetros de mercurio más. Y una vez que he hecho esta acción, recién coloco la membrana del estetoscopio, ¿no? Y comienzo a desinflar la válvula de tensión, ¿no? Hasta que escucho el primer ruido, ¿no? Hasta que escucho este ruido. Primer ruido de Korokov, ¿no? ¿Qué nos indica? La presión sistólica, que está en relación a lo que estoy viendo en el reloj, ¿no? Sigo desinflando la válvula, voy a escuchar una serie de ruidos hasta que desaparece el ruido. Quinto ruido de Korokov en jóvenes. Ustedes, jóvenes. Eso me indica la presión histórica. En un viejo utilizamos generalmente el cuarto ruido de Korokov, que es el cambio de intensidad del ruido. ¿Por qué? Porque la arteria, entre una de las características que uno evalúa es la dureza de la arteria. Si nosotros comprimimos mucho la arteria, ¿no? Con el mano, o sea, a veces he visto que le suben hasta 180 o 200, incluso el estetoscopio en la zona de evaluación, y al soltar inmediatamente la válvula van a escuchar un ruido, ¿no? Insuflan hasta 200, en un viejo, sueltan la válvula y escuchan un primer ruido. Y van a decir, primer ruido de Korokov. Este paciente tiene sistólica de 200. Siguen bajando. Cambio de tono. 120. Cuarto ruido de Korokov. Presión del paciente. 200, 120. Error. Esta diferencia es lo que se llama hueco auscultatorio, que se ve en el paciente que tiene arterias rígidas. Por eso se hace evaluando el pulso, la amplitud del pulso de la arteria, para que no caigamos en el error. Una vez que evaluamos eso, podemos hacer la estratificación, si es normal o no. ¿Cuándo es normal? Mejor, ¿cuándo es patológico? Más de 140, ¿no? Porque si uno usa las guías americanas, tiene una estratificación, si uno usa las guías europeas, hay otra estratificación. Esta es la guía mexicana, estadio interpresión grado 1, 2, 3. Esto lleva mucha confusión, porque ¿qué dirían en cuanto a pronóstico un paciente con una presión de estadio 1 en comparación con 1 de 3? ¿Qué tiene que ver con nosotros? La evaluación nos indicaría eso, pero se ha visto que el paciente de estadio 1 tiene la misma tasa de mortalidad, la misma tasa de eventos cardiovasculares que el paciente de estadio 1. Por eso los europeos ya no utilizan esta evaluación. El europeo más de 140 es hipertenso. Óptimo es de 120 hacia abajo. De 120 a 139 lo consideran como presión normal alta. Si es un paciente que tiene factores de riesgo, si es un paciente que tiene diabetes y está en ese rango, debería recibir tratamiento antihipertensivo a pesar de no superar los síntomas. Es recomendación, ¿no? Interpretación de las guías, pero la idea es esa, que todos sí concuerdan que es patológico más de 140. Entonces, para eso sirve. Y la evaluación de la presión arterial, otra vez, ¿qué nos indica? ¿Qué estoy averiguando con la presión arterial? ¿La evaluación de qué cámaras? Izquierdas. Estoy evaluando las cámaras
Cámaras izquierdas, a través de la evaluación de las arterias, cualquier arteria que pueda ser palpable nos da la misma información, ¿no? La información que nosotros buscamos para hacer la evaluación del pulso arterial es frecuencia, 60-100, por debajo de 60, ¿qué se llama? Bradicardia, no. Bradicardia es estetoscopio en el corazón, estamos agarrando el pulso. Más de 100, ¿no? Son los dos en reposo, ¿no? Si un paciente hace ejercicio y lo encuentran en 110, ¿qué dirían? ¿Está mal? Ejercicio no. Estos son los datos de normalidad del paciente en reposo. Ritmo. ¿Qué significa ritmo? Que entre latido y latido transcurre un tiempo que es el mismo. Eso le confiere a decir, ¿el pulso es regular o el pulso es irregular? La irregularidad de un pulso está en relación directa a la presencia de un arritmia, por ejemplo. ¿No? Amplitud. ¿Cuál es el volumen? La amplitud. ¿Cuán alto es? ¿Qué forma tiene? Si es una forma ascendente, si tiene una mediadura, como un pulso dícrota. Evalúo igualdad, o sea, comparo la arteria braquial del brazo izquierdo con la del brazo derecho. Eso se llama igualdad, simetría. No evalúo igualdad la carótida izquierda con la radial derecha, es una igualdad. Y tensión, que es la dureza, que mientras mayor sea el paciente, la arteria es más dura, el signo de tráquea del polio, por ejemplo, que habla de la dureza del vaso. Volumen, amplitud, diferentes tipos de pulso. Pulso magnus, tiene que palparse ustedes el pulso para que sepan, tengan una idea cómo es un pulso normal, ¿no? Cuando la amplitud es mayor es un pulso magno. Cuando la amplitud del pulso es reducido, valgus. Cuando es casi imperceptible, filiforme. Y el pulso de alambre es un pulso que es difícil de comprimir, ¿no? Uno trata de apretar la arteria y no desaparece el pulso. Eso se aprecia en la emergencia hipertensiva. Pulso alternante, que se ve mucho en la insuficiencia cardíaca, un latido de una amplitud y el siguiente latido de una amplitud disminuida. Pulso bigeminado, dos ondas de las mismas características y un espacio, dos ondas de la misma característica y un espacio. El pulso magnum, en este caso de cordia o saltón de la insuficiencia aórtica severa. El pulso paradójico de Kussmaul desaparece durante la inspiración del pulso. A diferencia del signo de Kussmaul, ¿no? En el cuello, a la inversa. El pulso alternante, que es insuficiencia cardíaca, pertenece a una triada. Tercer ruido presente, ¿no? Ritmo de galope, respiración Chesney-Stokes, pulso alternante, la triada de Schoch, que habla de insuficiencia cardíaca. Pulso bigeminado, que habla de arritmia cardíaca. El pulso paradójico, o sea, ese es en la arteria, ya no sé. El pulso paradójico de Kussmaul, a diferencia del signo de Kussmaul, ¿no? Normalmente durante la inspiración la amplitud del pulso es un poco menor y en este caso durante la inspiración casi desaparece el pulso arterial. El pulso paradójico de Kussmaul. El pulso de Corner, que es un pulso saltón. Un pulso magnus en la insuficiencia aórtica severa, un pulso dícrota. La presencia de la escotadura dícrota es normal, ¿no? No se puede sentir en la evaluación del pulso, pero se mira. Hay algunos pulsoxímetros que tienen imagen de la secuencia respiratoria. Ahí pueden observar que hay una pequeña escotadura en el pico, esa es la escotadura dícrota. En relación directa al cierre de la válvula aórtica, de la escotadura dícrota.
¿no? Que en algunos pacientes, en el examen semiológico, se puede sentir esa especialidad dícrota en forma exagerada. Entonces ahí el pulso toma el nombre de pulso dícrota. Eso se ve en los pacientes convalecientes de un problema serio, grave de salud. Por ejemplo, los sobrevivientes de COVID, los pacientes que salen de un shock séptico, los pacientes que salen de un shock cardiogénico. En ese caso, el cierre de la válvula aórtica está retrasado porque tiene muy poco volumen en el corazón y poca resistencia a las arterias, hace que el cierre de la válvula aórtica se retrase más de lo normal y uno pueda palpar este pulso como de 2 ondas, que se llama pulso. ¿Quién tiene clases ahora? Los que tienen clases a las 9:30, no consigo poder retirarse, ¿verdad? Pulso venoso habla de cámaras derechas, habíamos dicho, la presencia de una alteración en la vena yugular nos habla o de sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión en las cámaras derechas, ¿no? Antes hacíamos la medición de esta forma, ahora se coloca un catéter venoso central en el auricular. Esta es la forma más epidemiológica de obtener la presión venosa. Se acostaba el paciente en el cúbito dorsal completamente, se miraba hasta dónde subía la inundación yugular, se trazaba una línea con una regla, se medía a 5 centímetros el desplazamiento de la inundación yugular. A eso se le sumaban los 5 centímetros, que es más o menos el espesor del esternón, y decíamos que el paciente tiene una presión de la aurícula derecha de 10 milímetros de agua, ¿no? Que esto se calculaba de esa forma, ¿no? Ya los tiempos han cambiado, ya no hacemos eso, ponemos un catéter, ¿no? Y el catéter grafica la presión. Lo que sí debemos entender es esto, que es fisiología, ¿no? ¿Qué es lo que produce el pulso venoso? Entonces, el pulso venoso, como estamos en el lado derecho, en la vena yugular, lo que está viendo es el cambio de presiones dentro de la aurícula derecha, ¿no? Entonces, ocurre una primera onda, que es la onda A, que ocurre en la diástole tardía, ¿no? En la última fase de la diástole. ¿Cómo se llama esa última fase? Correcto. La contracción de la aurícula va a hacer que se produzca la onda A en el pulso. En la última fase entramos a la sístole, ¿no? En la sístole ocurre la contracción del ventrículo, no tiene nada que ver la aurícula, el volumen de sangre sale por la arteria aorta, ¿no? Va al callado aórtico, se reparte por el tróqueo brachiocefálico, por la carótida izquierda, por la subclavia izquierda, y van la sangre por las arterias del cuello, las carótidas, y esa onda de pulso de la carótida comprime a la vena yugular, creando esta pequeña onda, que es la onda C. La onda C, que se produce en la sístole, es la compresión de la onda de pulso de la carótida sobre la vena yugular. En los libros van a encontrar que es el cierre de la válvula tricuspidia. Eso no produce ninguna onda. El cierre de la válvula produce un ruido, no produce una onda, ¿no? Seguimos en la sístole. ¿Qué va a ocurrir en la sístole con el ventrículo derecho? Se va a contraer. Uno de los fenómenos de la contracción, ¿no? Durante la sístole, durante la sístole ocurre 3 movimientos: el acortamiento longitudinal, el engrosamiento de las paredes y un movimiento antihorario en la base y un movimiento horario en el ápice, ¿no? Como cuando uno exprime una toalla. Esos 3 movimientos ocurren durante la sístole, ¿no? Para que le confieran la función de bomba perfecta al corazón durante la sístole.
Este acortamiento longitudinal, en el caso del ventrículo derecho, hace que el plano tricuspidio, la tricúspide, durante la sístole se acerque al ápex, y al acercarse crea un vacío en la aurícula, que es el que va a crear el valle X. El valle X es la presión negativa que se va a producir en la aurícula derecha por succión cuando el plano tricuspidio se acerca al ápex. Terminamos la sístole, ¿no? Se empieza a llenar la aurícula otra vez de sangre, la diástole, la onda B. Y una vez que se llena completamente la aurícula derecha, se abre la válvula tricúspide, se vacía la aurícula derecha y se produce el valle Y. Entonces son fenómenos fisiológicos que tenemos que entender o conocer para interpretar qué es una onda A gigante. Entonces, si dice una onda A gigante, significa esto. Si eso ocurre en la última fase de la diástole, una onda A gigante, ¿qué es lo que ha sucedido para que se produzca? ¿Qué es lo que ha pasado por delante, o sea, al final de la contracción de la aurícula? ¿Ah? A ver, ¿esto no es de quién? Hay una obstrucción, la contracción de la aurícula va a hacer que la onda sea más alta, eso se ve en la estenosis de la válvula tricuspidia. Va a producir una onda A, cañón intermitente. La sonda A cañón, en el primer caso es regular, en este caso es irregular, ¿no? También se produce cuando hay una disociación entre la aurícula y el ventrículo. Eso se ve en el bloqueo de tercer grado, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un bloqueo de tercer grado a nivel eléctrico, se contrae la aurícula, pero el ventrículo derecho en este caso se encuentra con la válvula tricuspidia cerrada. Entonces esa contracción de la aurícula va a hacer que se cree una onda A cañón, pero que es intermitente, irregular, porque solo se va a producir cada vez que coincida que la contracción de la aurícula se dé frente a una válvula tricúspide cerrada. ¿No? P es una bloqueo AB completo, una disociación. Probablemente aquí la P va a encontrar la válvula tricúspide abierta, no vamos a ver onda P a cañón. Acá la onda P se produce antes, pero no va a encontrar la válvula tricúspide cerrada, no va a haber ningún problema. En este caso, la onda P está dentro del complejo QRS, se produce la contracción de la aurícula, pero se encuentra que la válvula tricúspide está cerrada. Entonces, si nosotros vemos el cuello, en ese latido vamos a ver la onda A cañón. Entonces se va a producir cada vez que ocurre esa coincidencia. O sea, es una onda A cañón intermitente, irregular. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, entonces hasta aquí llegamos para que pase el siguiente grupo, ¿no?